Kimetsu no Yaiba, o por su nombre en inglés Demon Slayer, es una serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Goto, comenzando su serialización en el 2016 en la mítica revista Shonen Jump. Su producción animada fue por el estudio Ufotable, que se estrenó el 6 de abril de 2019 con un total de 26 episodios. Tras esto, llegó el arco del Tren Infinito, en formato de película en el 2020, seguido de una segunda temporada en el 2021, posteriormente la tercera llegando en febrero de 2023 y actualmente está siendo transmitida la cuarta temporada. El manga cuenta con un total de 23 volúmenes publicados y con 150 millones de copias en circulación, incluidas copias digitales, convirtiéndose así en una de las series de manga más vendidas de la historia. Y aún así, habiendo registros de una inmensidad de copias vendidas del manga y una producción actual emitiéndose del anime con varias transmisiones en cines, ¿por qué es cuestionado el éxito de la serie? ¿Será que realmente Kimetsu es solo una animación bien hecha con una historia común? Lo que nos acerca a la pregunta principal. ¿Kimetsu no Yaiba es mediocre o exitoso? Para desarrollar la respuesta a la misma con argumentos sólidos, dividiremos el video en las siguientes partes: trama e historia, contexto y referencias, y por último, animación y producción. Así pues, comencemos. Tanjiro Kamado es un joven de una aldea pobre de algún lugar de las montañas de Japón, lejos de la civilización, el cual, tras la muerte de su padre, se convierte en el hombre de la casa cuidando a su madre y sus hermanos menores, mientras que sostiene a la familia mediante la venta de carbón. Un día, al volver a casa tras un duro día de trabajo, Tanjiro es recibido por una horrible escena. Su madre y sus hermanos fueron brutalmente asesinados, y su hermana Nezuko, que fue la única que se salvó de morir en aquella masacre, fue convertida en un demonio. Tras esto, nuestro protagonista se une a una organización dedicada al exterminio de estas criaturas, con el objetivo de encontrar la forma de devolverle a Nezuko su humanidad. Esta es una sinopsis concreta en cuanto a la trama principal de la historia, y lo cierto es que es solo eso. Es decir, la historia de Kimetsu no Yaiba no sigue tramas complejas o difíciles de seguir, continúa su línea en cuanto al propósito del objetivo. En efecto, sigue el camino del héroe, un protagonista con una fuerza que va a ir quebrantando, una historia familiar, un pasado triste, maestros y una determinación abundante, picos altos y puntos de quiebre. En efecto, a simple vista, la historia como tal y sus bases no son diferentes a los tópicos de cualquier otro shonen. Es más, tiene varios clichés. Sin embargo, considero que seguir un estereotipo o continuar con ciertos clichés no es malo, pues podemos tomar como referente a la frase célebre: no es lo que dices, sino cómo lo dices, adaptándola a que no son los estereotipos o el nicho en el que se encuentre la historia, el manga o bien un cierto anime, sino cómo se utilizan. Demon Slayer es una serie corta en cuanto a su manga se refiere, no se alarga más de lo necesario. Los personajes secundarios, así como villanos o antagonistas, en su mayoría tienen sus historias trágicas. Por supuesto, esto no los justifica, pero Koyoharu logra que con ello, como espectador, podamos empatizar con ellos. El equipo del protagonista, personajes incidentales, pilares e incluso demonios tienen sus propias historias, habilidades, áreas de oportunidad y debilidades, pero sobre todo sus personalidades y su razón de ser y estar en la historia. Incluso por más mínima que parezca su participación, es fundamental o son piezas clave para el desenvolvimiento de la misma. El dibujo del manga lo reconozco, no es el mejor ni te deja un deleite despavorante en cuanto a su arte en comparación de otras series, pero considero que la mangaka y la editorial en sí supieron muy bien jugar sus cartas, incluso causando añoranza, comicidad o un cierto alivio en ciertos paneles que se replican en la serie animada. Aún con lo anterior, la serie aún así peca también de fallas o algunos errores. No es perfecta, lo sabemos. Quizás se tomaron rumbos en las historias, desenlaces o algunos momentos que no fueron del total agrado del público, que faltó quizás un mayor contexto o explicación o incluso que se sienten precipitados.
pero tampoco llega a cometer un error fatídico como para considerar la obra como mala, ni mucho menos mediocre. Al contrario, en la serie no se teme por abordar temas desoladores, batallas, muertes de personajes o caminos distintos, sin mencionar que un pilar fundamental para el éxito de la serie es el protagonista mismo, porque podrán decir muchas cosas o críticas de la serie, pero muy difícilmente encontrarás a alguien que odie a Tanjiro Kamado. Es un personaje noble desde el inicio de la trama, que llora, sufre, pero avanza en su travesía, procura su única familia, muestra su empatía y cariño por los demás y por quienes ama. Tiene puntos de quiebre, de alegría y también de reflexión. Aporta el brillo a la trama y motiva de manera indirecta o directa al resto de los personajes, dejando algo en los demás así como los demás dejan algo en él. Y con ello nos pasaremos al siguiente punto. Debemos tomar en cuenta que Kimetsu no Yaiba se desarrolla en la era Taisho, que forma parte de la historia de Japón en la vida real, la cual se ubica en el siglo XX entre el año 1912 a 1926. En esta época se vivieron conflictos laborales, lo que dio pie a la formación de barrios marginales y trabajo de campo, razón por la que podemos entender el contexto económico en el que Tanjiro vivía, así como la venta del carbón. La salud del emperador era frágil, lo que provocó un cambio en el poder político del país, por lo cual el periodo Taisho en el periodo histórico contemporáneo más corto de Japón con tan solo 14 años de duración. Con ello podríamos ver un paralelismo no oficial con Kagaya Ubuyashiki, el líder del cuerpo de los cazadores, su corto mandato en la serie así como su enfermedad. Otras referencias que nos ofrece la serie y contexto son los pendientes Hanafuda, que utiliza Tanjiro el protagonista, pues no son un diseño elaborado de la nada, ya que están inspirados en la baraja de cartas del mismo nombre. Hanafuda se interpreta como cartas de flores, que es una baraja de cartas karuta que se inventó a mediados del siglo XVI. Con ella se practican varios juegos de mesa, de parejas o juegos de pesca. Otros objetos como las pelotas Temari o los tambores Tetsumi que aparecen en la serie son utilizados en la realidad y encontramos referencia e inspiración de aspectos que se utilizan y mencionan en la serie como la danza del dios del fuego o las olas y ataques de la respiración del agua, las cuales su diseño es basado en la gran ola de Kanagawa. Como podemos ver, ciertos datos y elementos que se mencionan en la serie están planeados o inspirados en la realidad. Junto con ello, podemos observar que las actitudes de los personajes, así como sus mismas habilidades, son un tributo a su pasado y experiencias. No es una historia compleja, sí, pero sí cauta con sus misticismos y es concreta. A su vez, como mencioné anteriormente, el manga cuenta con algunas partes de manera fugaz y otras partes se narran fuera de la línea a seguir del manga común, pero su versión animada atribuyó a mejorar esta parte, por lo cual nos pasaremos al último punto. La adaptación al anime ha sido elogiada por la fidelidad al material original y por la gran calidad de su animación. Por esto mismo es que ha sido tan cuestionado y debatido el éxito de la serie, pues ese éxito algunos lo atribuyen meramente por la producción y animación de parte de Ufotable más allá que por su trama. Es cierto que su casa animadora ayudó mucho a tener en la mira a la serie, y hace años, con la transmisión del famosísimo capítulo 19 de la temporada 1, prácticamente Kimetsu no Yaiba estaba en la boca de todos, y la producción en cines del Arco del Tren Infinito no hizo más que centrarlo aún más. Reconozco que Ufotable hizo un buen trabajo, y que sí, muchos pueden decir que conocieron o voltearon a ver la serie por esto mismo. Sin embargo, por los motivos mencionados anteriormente en el video, Kimetsu no Yaiba no es solo una animación bien hecha, pues su animación es la envoltura bonita y llamativa de un buen regalo. Algo que hay que destacar es que son pocas las series animadas que le hacen justicia a su material original. Sí hay varias que lo igualan, pero contadas son las que lo superan. Ufotable supo plasmar batallas, ataques, paneles y arcos a la perfección, embelleciendo ciertos momentos pero sin inventarlo. En el caso de la cuarta temporada, podemos decir que hasta está habiendo relleno,
que son escenas o capítulos que no aparecen en el manga. Y por muchas experiencias en los shonen, puedo decir que son casi inexistentes las animaciones que logran que un relleno aporte mucho más en la trama, sin mencionar que la misma Koyo Haru está dando ideas para esto mismo. Los seiyus hacen un aporte increíble, pues no se siente que ninguno esté desentonado de acuerdo a su personaje, y la banda sonora y la música en general están bien cuidados, de acuerdo al momento, el sentimiento o bien a la trama que se aborda en ese momento. Lo cual también podemos atribuir los capítulos animados de la misión de Rengoku, para darle mucho más peso a su desenlace dentro de la historia. En la encuesta realizada para la cadena de televisión japonesa TV Asahi para elegir los 100 mejores mangas de la historia, Kimetsu no Yaiba alcanzó el puesto número 2, y considero que esto no es meramente por su animación, sino por todo lo que hay detrás. En resumen, Kimetsu no Yaiba no es para nada mediocre. Es un shonen con clichés, sí, pero con su propia esencia. Tiene una fábula, un mensaje y es verdad que una excelente animación, pero no es solo eso. Pues Demon Slayer tiene una historia, personajes y arcos que saben desenvolverse, desarrollarse y cautivar al espectador. No es perfecta, sí, es de hecho bastante concreta, pero en definitiva podemos atribuir su éxito a mucho más que su animación. Tiene un buen marketing, pero también es un anime que sin lugar a dudas logra ser entrañable y solemne para el espectador.